Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero no sabemos realmente cuál es el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. No sabemos tampoco cuál es nuestro papel en la congregación, y no sabemos quiénes somos muchas veces, amén. Y hoy quiero hablarles de 3 tipos de personas que se encuentran en la casa de Dios, y tienen mucha relevancia con lo que estábamos leyendo, con este capítulo precioso de la historia de David y Goliat, amén. Un suceso que marcó la vida de David, ¿cierto? Un suceso que marcó la historia de Israel también, ¿verdad? Porque de alguna manera fue una de las batallas más duras que tuvieron que pelear, amén, y que participó David. Entonces, viendo esto, vemos la necesidad de preguntarnos quiénes somos nosotros. Hay 3 tipos de hermanos que se congregan en la iglesia. Los unos, los que solo anhelan ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Solo anhelan venir a la iglesia. Tal vez alguien los invitó porque tienen o están pasando alguna dificultad, tienen algún problema en su vida, en su casa, con su familia. Tal vez, sienten que donde estuvieron no les llenó, y entonces buscan otro sitio para poder ser llenos, y para poder ser lleno su corazón. Y de alguna manera esto ha pasado de generación en generación. Muchas personas van a la iglesia por una necesidad, amén. Muchos de nosotros venimos a la iglesia para que Dios me solucione algún problema, ¿verdad? Y no es malo, claro que no, porque de ahí desencadena una bendición, porque tú ya no solo vienes por la bendición, sino también vienes ¿por qué? Porque ya tú anhelas venir a la casa de Dios. Hay otro tipo de hermanos que son los que anhelan trabajar para Dios. Les gusta tal vez venir a la iglesia, colaborar, estar pendiente de lo que necesita la iglesia, amén, de lo que necesita el pueblo de Dios. ¿De qué cosa yo puedo ser útil? Porque tal vez una de sus características es esa, es ser útil, ¿cierto? Donde quiera que va. Y de alguna manera quieren prestar ese servicio, ¿en dónde? En la iglesia. Y eso también es muy bueno, amén. Pero hay una tercera característica de algunos hermanos, que es que hay hermanos que anhelan que el Señor los use, amén. Que el Señor toque sus vidas y que puedan ser de bendición para otros, que usen su vida, ¿para qué? Para poder transformar a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los 3 grupos de hermanos que yo les acabo de mencionar están bien, ¿cierto que sí? Todos 3 cumplen una función indispensable en la iglesia. Por eso yo les recalco de nuevo, es importante que en este momento tú analices quién eres tú. ¿Quién soy yo en la iglesia? ¿Soy el que busco la bendición, el que voy a ver si de pronto, si oran por mí, me solucionan mi problema? ¿O soy de aquel que me gusta ayudar en la iglesia? ¿O soy aquel que anhelo la presencia de Dios? Amén. Entonces, si nosotros miramos aquí en la palabra de Dios, en estos versículos que nos tomamos el tiempo de leer, una historia bastante preciosa. Ya más adelante, después de tanto David estar preguntando qué era lo que estaba pidiendo o qué estaban ofreciendo por matar a Goliat, él decide colocarse las armaduras e irse a pelear. Una decisión bastante arriesgada, ¿cierto? Sabiendo que David era hasta ahora un muchachito, ¿cierto? Un muchachito que se llamaba David, amén, como la canción. Un pequeño. Era tan pequeño que le colocaron toda la armadura de Saúl, del rey Saúl, y no le quedaba grande, le estorbaba, le pesaba. Así que después de que se la colocaron, él se la quitó. Eso es lo que dice ahí más adelante, para resumirles.
Se quitó la armadura, se quitó todo lo que tenía. ¿Y qué pasó? Dijo: yo voy a ir con lo que el Señor me ha dado, con su poder. Amén. Y se fue y con gran valentía tomó, dice que 3 piedras del río, las cogió y se fue a enfrentar a Goliat. Cogió sus piedritas y el Señor lo respaldó y mató a Goliat. Lo mató y le pegó una pedrada en la frente, dice la palabra de Dios. Y hasta ahí llegó la vida de Goliat. Y fue una victoria ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, en este capítulo podemos evidenciar los 3 tipos de cristianos. Los que esperan, en primer lugar, los que esperan que llegue alguien para salvarlos. ¿Quiénes serían esos? ¿Quiénes serían esos? Los del ejército, ¿cierto? Ahí estaban los del ejército, sabiendo que estaban ahí, tal vez preparados, entre comillas, para la batalla, porque en aquella época llamaban a la gente, los hombres, a la guerra, y no importaba si usted tenía o no tenía preparación, ¿cierto? Era una obligación. Sin embargo, estas personas iban y estaban esperando que alguien llegase ¿a quién? A salvarlos. Eran personas fuertes porque eran preparadas en el ejército. Eran personas que tenían todas las capacidades para enfrentar una guerra. Sin embargo, tenían miedo. Tenían mucho miedo. Así que aquí podemos evidenciar aquellas personas que esperaban que llegara un Salvador. ¿A qué? A salvarlos. Eso se asemeja a los cristianos número 1 que les mencioné, ¿cierto? A los que esperan que el Señor los bendiga, que pase un milagro, que pase algo, que alguien me ayude en la congregación, que alguien me ayude en la iglesia. Gracias, hermanita Patti. Voy a decir igual que el pastor: no te lo reveló sangre ni carne. Amén. Y vemos cómo este tipo de hermanos solamente espera la bendición. Sin embargo, asimismo, vemos el rey que trabaja muy duro por el pueblo, ¿cierto? Por el pueblo, ¿en el nombre de quién? De Dios, ¿cierto? Ahí estaba Saúl, estaba tratando de darles ánimo a su pueblo, decirle: no se preocupe, tranquilo, vamos a ver cómo salimos de esta, esperemos a ver. Y él era: ruégueles, ustedes siguen leyendo la palabra de Dios, pero alguien del ejército, por favor, alguien de ustedes aquí presente, que por favor se levante y vaya y pelee contra Goliat. Él no podía ir a hacerlo porque si lo mataban se quedaban sin rey, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pedía al pueblo, le decía al ejército: alguno de ustedes que se levante, por favor. Y me imagino por ahí paroleando a David, preguntándole: ¿y qué es lo que van a dar de recompensa? ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque él no tenía necesidad de chismosear, como le decían los hermanos, ¿cierto? Sino que él tenía ese anhelo de ¿qué? De hacer algo. El Señor le ha puesto y le ha inquietado en su corazón hacer algo. Sin embargo, aunque, ¿cierto?, fuera difícil, aunque de pronto fuera imposible, ¿verdad? Y entonces ahí vemos el segundo grupo de hermanos, los que anhelan trabajar en la obra del Señor, los que anhelan ayudar, los que anhelan que algo pase, de pronto que el Señor los toque, los ministre, los haga, pero que trabajan en la obra del Señor, así como el rey. Tremendo, ¿no? Que a veces nosotros podemos hacer similitud de nuestra vida con cosas que están en la palabra del Señor. Amén. Y finalmente vemos a quién, alguien decidido, que no tenía miedo, que tal vez no era físicamente lo que se esperaba, ¿cierto? O físicamente para que pudiera enfrentar un ejército. Y vemos a quién, a un David. Amén. Que tal vez era joven, que tal vez era inmaduro, ¿cierto? Que no tenía ningún tipo de experiencia, que tal vez lo único que él sabía hacer era cuidar sus ovejitas. Y de pronto, cuando cuidó sus ovejas, hubo un momento que tuvo que pelear contra ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan o no? Los que leen la Biblia.